El primer día de Amira Lewis en la Academia Hawthorne comenzó con un nudo en el pecho que ella trató de ignorar. Se despertó antes del amanecer. Repasó 2 veces su peinado. Ajustó el cuello del uniforme nuevo frente al espejo y respiró hondo. Su padre la dejaría en la puerta, como siempre hacía en días importantes, pero ese día ni siquiera la firmeza de él parecía suficiente. La escuela era enorme, fría y llena de paredes de mármol, que hacían que sus pasos resonaran como si delataran su presencia. Amira era una entre cientos, pero sentía que todas las miradas estaban puestas en ella. Solo cruzar el pasillo principal bastó para que empezaran los susurros, las miradas torcidas y las risitas ahogadas. Y allí, sin haber dicho una palabra, ya había sido marcada. En la tercera clase, Amira se convenció de que no estaba exagerando. Se sentó junto a una chica rubia que, segundos después, tiró de la mochila con fuerza y cambió de lugar sin disimular el desprecio. Celeste Whitmore, el nombre que todos pronunciaban con reverencia o miedo, hija de uno de los mayores donantes de la escuela, caminaba por los pasillos como si fueran pasarelas y dictaba quién era bienvenido y quién no. Al ver a Amira, sus ojos recorrieron cada centímetro de su cuerpo, demorándose en el tono de su piel, el volumen de su cabello y la forma en que sujetaba los libros contra el pecho. «Valiente o perdida», murmuró Celeste con una sonrisa ladeada, lo bastante alto para que sus compañeras escucharan. Nadie rió, pero tampoco nadie reaccionó, y el silencio que siguió fue el más cruel. En el descanso, Amira intentó refugiarse en la biblioteca. Era un lugar silencioso, con ventanales amplios y olor a papel antiguo, que normalmente acogía a quien quería desaparecer durante unos minutos, pero ni allí encontró tregua. Cuando apartó una silla en el fondo de la sala, 3 alumnas que ya estaban en la mesa se levantaron al unísono, como si obedecieran una señal invisible. No dijeron nada, ni siquiera miraron hacia atrás. El mensaje estaba claro. Ella no pertenecía. Sola, fingió concentrarse en un libro de historia, pero las palabras danzaban sobre las páginas. En ese momento, lo que más dolía no era el desprecio de Celeste, sino la complicidad silenciosa del resto. Los profesores veían, los alumnos veían, y todos elegían la comodidad de no hacer nada. Fue entonces cuando Owen Sang la vio de verdad por primera vez. Él estaba al fondo de la biblioteca, con la cámara colgada al cuello, buscando ángulos para un reportaje sobre el espacio de lectura de la escuela. Cuando su lente encontró el rostro de Amira, captó algo que no se veía en los pasillos. La fuerza de quien aguanta en silencio, pero no porque quiera. Owen era introspectivo, casi invisible, pero tenía la mirada de quien entiende cuando alguien está a punto de perderse por dentro. No tomó la foto en ese instante, pero la imagen se quedó con él, y fue a partir de aquella mirada congelada en el tiempo que la historia empezó a cambiar, primero despacio, como un susurro, luego como un grito imposible de ignorar. Aquella tarde, algo en Owen no lo dejó en paz. Revisaba las fotos de la mañana en el laboratorio del periódico estudiantil, pero ninguna de ellas retenía su mirada como el recuerdo de aquella escena en la biblioteca. Decidió volver al lugar y se escondió, cámara en mano, fotografiando sin que nadie se percatara. Amira, en ese momento, estaba rodeada por 3 compañeras que bloqueaban el pasillo. Una de ellas fingía conversar, mientras las otras 2 reían. Un papel arrugado cayó cerca de su pie, con un dibujo infantil y grotesco, una caricatura maliciosa, hecha apresuradamente, que se burlaba de su cabello. Ella no lloró, simplemente se agachó, recogió el papel, lo guardó en el bolsillo y siguió caminando con lo que le quedaba de dignidad. Clic. Owen capturó el instante. En los días siguientes, Owen empezó a andar con la cámara como quien lleva un escudo. Percibió que Amira no era la única. Había otros estudiantes que comían solos, evitaban el contacto visual, eran silenciados en clase o ignorados por los profesores. Comenzó a construir un archivo secreto, imágenes que decían más que cualquier editorial. Cuando finalmente se armó de valor para hablar con Amira, lo hizo con la misma timidez que empleaba en todo. «Puede que no lo recuerdes, pero yo vi lo que pasó en la biblioteca», dijo sin rodeos. Ella lo miró sorprendida, como quien no espera ser vista. Él le mostró la primera imagen, la del papel en el suelo. «Si me lo permites, quiero mostrarte lo que nadie aquí quiere ver».
Por primera vez desde su llegada, Amira sintió que no estaba sola. Owen y Amira empezaron a reunirse después de clase en el laboratorio del periódico. Al principio ella hablaba poco, aún recelosa de confiar, pero a medida que veía las fotos, rostros cabizbajos, gestos de indiferencia, espacios vacíos que lo decían todo, algo en ella se recomponía. Las imágenes no mostraban solo dolor, mostraban resistencia. Existir allí para muchos ya era un acto de valentía. Fue Owen quien sugirió el mural, un panel anónimo, con fotos pegadas en silencio, ocupando una pared del ala principal de la escuela. Sin nombres, sin leyendas, solo verdades, dijo él. Amira vaciló, sabía el riesgo, pero también comprendía que, si continuaba en silencio, aceptaría ser borrada. La instalación del mural comenzó una noche de viernes, cuando los pasillos estaban vacíos. Owen se encargó de las impresiones y Amira del diseño. Cada imagen tenía un lugar específico, como piezas de un rompecabezas que revelaba el alma oculta de la escuela. Cuando terminaron, se quedaron parados, contemplándolo en silencio. El panel era impactante, incómodo, real. El lunes, antes de la campana, alumnos y profesores ya se congregaban frente a las fotos. Hubo indignación, asombro e incluso negación. Está manipulado, decían algunos. Es puro drama, murmuraban otros. Pero nadie podía apartar la mirada. Era imposible fingir que aquello no existía. El mural sacudió profundamente la rutina de la Academia Hawthorne. Durante las clases, los profesores tenían dificultades para mantener la atención de sus alumnos, quienes ahora cuchicheaban sobre las fotos que habían visto. ¿Quiénes serían esas personas retratadas? Era posible que escenas tan crueles ocurrieran junto a ellos todos los días. Celeste también fue a verlo, acompañada de su séquito. Al reconocer un fragmento de sí misma en una de las fotos, en un gesto sutil de desprecio, sintió una furia intensa. Se giró de golpe y salió pisando fuerte, fingiendo indiferencia, pero por primera vez se avergonzó de lo que había hecho. Aquella misma tarde, el director ordenó retirar las fotos. Afirmó que eran inadecuadas y que no representaban los valores de la institución. Pero el impacto ya estaba hecho, y decenas de estudiantes, muchos de los cuales nunca habían intercambiado palabra, empezaron a buscar a Owen y a Amira en privado. Querían hablar, desahogarse, compartir lo que nunca habían contado. Al percibir que algo mayor estaban haciendo, Amira recordó lo que su padre siempre decía: la verdad incomoda porque despierta a quien prefiere dormir. Y ahora, una vez despertados, esos alumnos ya no podían volver al silencio cómodo de antes. Fue en una noche de miércoles, sentada en el porche de la pequeña casa donde vivían, que Amira lo contó todo a su padre. Elijah Lewis escuchó en silencio, con la mirada fija en ella. Cuando terminó, esperando quizá una advertencia o reproche, él simplemente dijo: no estás sola, y si quieres seguir con esto, vas a necesitar estrategia. A partir de entonces, Amira no solo contó con apoyo emocional, sino también con una mente entrenada para pensar como los poderosos. Elijah, ex coronel, conocía bien los recovecos de las instituciones rígidas y cómo reaccionan cuando se las expone. Juntos trazaron planes. No sería una guerra de gritos, sino una ofensiva de hechos, pruebas y alianzas. Amira, Owen y otros estudiantes comenzaron a documentar los episodios con mayor detalle. Grababan conversaciones, recogían testimonios y creaban una línea de tiempo de los abusos sufridos por alumnos marginados, especialmente aquellos con becas, procedentes de barrios periféricos o con alguna diferencia visible. La idea de formar una comisión estudiantil independiente surgió durante una rápida charla en el comedor, entre bocados y miradas atentas. En menos de una semana, ya contaban con la adhesión de más de 20 alumnos. Era un grupo diverso, unido por el empeño de no permitir que el dolor fuera ignorado de nuevo. La reacción de la dirección fue rápida y previsible. Llamaron a Amira y a Owen a una reunión urgente en una sala acristalada en el último piso de la escuela. Ambos fueron recibidos con sonrisas frías y un discurso ensayado sobre mantener la imagen de la escuela, cuidar la reputación de todos los involucrados y evitar conflictos innecesarios. Amira mantuvo la mirada firme en todo momento. Owen grabó el audio discretamente en el bolsillo, como habían acordado. Al final de la reunión, el coordinador sugirió que el grupo disolviera la comisión y que las inquietudes se canalizaran por vías formales.
Sabían lo que eso significaba. Todo quedaría enterrado. Pero Amira no retrocedió. Salió de la sala, caminó directo al patio y subió los escalones del kiosco central. Aquella escuela nunca había escuchado su voz en público, hasta ese instante. No estamos inventando nada. Estamos documentando lo que ustedes prefieren ocultar, proclamó en voz alta. Estudiantes empezaron a salir de las aulas y rodearon el patio. Algunos grababan con sus teléfonos. Otros solo miraban en silencio, con respeto. Si no quieren oír por los pasillos, oirán desde aquí. Porque mientras haya alguien invisibilizado, nadie tendrá paz. Era el tipo de discurso que, en un lugar como Hawthorne, no pasaba inadvertido. Pero también era el tipo de acto que abría puertas que jamás se volverían a cerrar. En las semanas siguientes, la tensión en la Academia Hawthorne se hizo palpable. Directores recorrían los pasillos más de lo habitual. Los profesores comenzaban las clases con advertencias sobre comportamiento adecuado, y aparecieron notas anónimas con amenazas sutiles en las mochilas de algunos miembros de la comisión. A Owen le confiscaron la cámara bajo el pretexto de violación de privacidad, pero eso no lo detuvo. Siguió documentando con su celular. Amira, por su parte, empezó a ser mirada con asombro y respeto, incluso por quienes antes la ignoraban. Algunos aún la veían como una alborotadora, otros como una referente. El punto de inflexión llegó cuando un periódico local publicó un artículo sobre el mural, las denuncias y la formación de la comisión estudiantil. El texto era discreto, pero contundente, y mencionaba el nombre de Amira Lewis. A la mañana siguiente, la llamaron a la dirección acompañada de su padre. Elijah llegó uniformado, a pesar de 1900 estar en la reserva, y declaró con firmeza: si la escuela tiene algo que decir sobre mi hija, que lo haga de frente, y que lo diga con claridad. El director, que hasta entonces había sido condescendiente, adoptó un tono más mesurado. Afirmó que la escuela estaba abierta al diálogo y dispuesta a promover mejoras. Amira sabía que aquello no era una victoria. Era solo el inicio de una negociación larga y posiblemente desigual. Pero era una señal de que habían sido obligados a escuchar. El 1900 artículo en el periódico tuvo un efecto dominó. Padres comenzaron a llamar a la escuela, preguntando qué sucedía. Algunos exigían explicaciones, otros defendían a sus hijos, incluso a quienes aparecían en las fotos siendo crueles o indiferentes. Las redes sociales empezaron a viralizar el caso, con hashtags como Voces silenciadas Hawthorne y Justicia en la escuela. Estudiantes de otras instituciones enviaban mensajes de apoyo, compartiendo experiencias similares. La comisión estudiantil, antes vista con recelo, pasó a ser tomada en serio. Amira, de repente, se encontraba en el centro de algo mucho más grande de lo que imaginaba. Era como si hubieran encendido un faro que ya no podía apagarse. Celeste, quien hasta entonces se creía intocable, empezó a notar fisuras en su entorno. Sus amigas más cercanas estaban divididas. Algunas preferían alejarse para no verse implicadas. Otras, en silencio, comenzaban a cuestionar si todo aquello era realmente drama de becarios, como ella decía. Una de ellas, Lauren, que compartía la clase de biología con Amira, le pidió disculpas en voz baja durante un recreo. Sé que estuve equivocada, pero no sabía cómo parar. Confesó antes de marcharse rápido, como si temiera comprometerse. Celeste fingió indiferencia, pero cada gesto así pesaba como plomo en su interior. Por primera vez, sintió el peso de ver su poder escaparse de entre los dedos. Con la presión en aumento, la dirección anunció la creación de una comisión mixta de revisión, pedagógica y ética escolar. El nombre bonito no engañó a Amira. Sabía que era un intento de retomar el control sin realmente escuchar a los alumnos. Aún así, aceptó participar bajo una condición: que hubiera observadores externos, como representantes de la asociación de padres e incluso un educador invitado de otra escuela pública. Elijah ayudó a articular esa petición. Sabía que, sin ojos ajenos, todo seguiría manipulándose internamente. La primera reunión fue tensa. Los directores intentaron controlar el guión, pero bastó que Amira relatara con calma y detalle las microagresiones diarias que enfrentaba para cambiar el clima. Un silencio incómodo inundó la sala cuando habló de las risas ahogadas en clase, los susurros, los dibujos ofensivos y las veces que los profesores fingían no ver. Owen, a su lado,
Exhibió algunas de las fotos impresas en papel mate, sin retoques. Una profesora, al verse reflejada en una escena de omisión, quedó visiblemente afectada. «Esto no es solo sobre mí», dijo Amira mirando a todos. «Es sobre lo que permitimos cuando elegimos el silencio». En ese momento, incluso quienes aún resistían tuvieron que enfrentar la verdad. El cambio dejó de ser una opción lejana. Se convirtió en una urgencia. Con el avance de la comisión y la repercusión pública, la escuela se vio obligada a revisar ciertas prácticas históricas. El reglamento de conducta fue reescrito con la participación estudiantil, incluyendo cláusulas específicas sobre discriminación y omisión. Institucional. Por primera vez, la Academia Hawthorne incluyó el término racismo estructural en su manual interno. Para muchos padres conservadores, aquello fue una afrenta. Para Amira, era lo mínimo. Pero sabía que los papeles firmados no cambian culturas por sí solos. Había que continuar, incluso cuando los reflectores se apagaran. Por eso, junto a Owen y los demás miembros de la comisión, decidieron organizar círculos de diálogo mensuales abiertos a todos: alumnos, profesores, personal y padres. Un espacio sin insignias ni cargos, solo escucha. Esos encuentros comenzaron tímidamente, con pocas sillas ocupadas, pero con el tiempo se convirtieron en el único lugar real donde voces antes ignoradas podían ser escuchadas. En uno de esos encuentros, el conserje de la escuela, el señor Antonio, que llevaba más de 20 años allí, relató con emoción el día que un alumno llamó a su uniforme disfraz de invisible. Dijo que hasta entonces nunca había tenido el valor de hablar de eso. La sala quedó en un silencio doloroso, y en ese testimonio sencillo, quedó claro que la transformación iniciada por Amira no era solo para estudiantes, sino para todos los que, durante tanto tiempo, aprendieron a callar para sobrevivir. A medida que pasaba el tiempo, la imagen de Amira dentro de la escuela cambió. Antes era vista como la chica problemática. Ahora, algunos la llamaban valiente, e incluso líder innata, por profesores que antes la ignoraban. Pero ella no se dejaba engañar por los elogios tardíos. Sabía que había una delgada línea entre ser respetada y ser utilizada como símbolo de ocasión. Por eso rechazaba premios, invitaciones a entrevistas y homenajes vacíos. «No quiero ser inspiración, quiero cambio», repetía. Su foco seguía en los bastidores. Crear mecanismos para que los próximos no tuvieran que alzar la voz para ser vistos. Celeste, por su parte, pasó semanas sumida en silencio. El grupo que la rodeaba ya no la trataba como antes. Lauren se distanció completamente. Otras adoptaron posturas neutrales y ella se encontró sola en el comedor por primera vez. Fue allí, empujando la comida en el plato, que vio pasar a Amira. Se cruzaron con la mirada por un segundo. Ya no había odio, sino una pregunta muda, una invitación no dicha. Más tarde, ese mismo día, Celeste escribió un mensaje: «Quiero hablar», sin audiencia. Amira lo pensó durante minutos antes de responder. Escuchar también es un acto de valentía. Acepto. La conversación entre Amira y Celeste tuvo lugar un sábado, en un café discreto lejos de la escuela, sin uniformes, sin testigos, sin armas sociales. Al principio, el silencio entre ellas fue pesado. Celeste jugaba nerviosa con la taza mientras Amira la observaba. Cuando finalmente habló, su voz carecía de arrogancia o cinismo. Empezó con un susurrado «lo siento», y luego se derrumbó. Habló de la presión en casa, de la necesidad constante de ser perfecta y del miedo a perderlo todo si perdía el control de lo que los demás pensaban de ella. «No es justificación, pero es la verdad», dijo. Amira escuchó sin interrumpir, no para perdonar, sino para comprender, porque entender, a veces, resulta más revolucionario que gritar. Al finalizar ese encuentro, algo cambió entre las dos. No se hicieron amigas, pero tampoco enemigas. Establecieron una tregua silenciosa, un reconocimiento mutuo de lo que cada una representaba allí. Celeste nunca volvió a liderar grupos de exclusión. Comenzó a participar en los círculos de diálogo, al principio en silencio, luego aportando pequeñas reflexiones, y, de manera inesperada, se convirtió en un puente entre mundos que antes no se conectaban. Para Amira, aquello fue la prueba de que no siempre hace falta derrotar a todos. A veces basta desarmar a uno. Y cuando eso ocurre, todo el sistema empieza a tambalear.
En la ceremonia de clausura del año escolar, Amira se sentó en la última fila del auditorio, lejos del escenario. No quería ser llamada ni aplaudida. Para ella, ese era el momento de observar lo que había cambiado y lo que aún faltaba por cambiar. Por primera vez, estudiantes negros subieron al escenario para presentar sus proyectos. Por primera vez, el mural fotográfico, ahora revitalizado, fue oficialmente incorporado al acervo de la escuela. Y por primera vez, su nombre fue mencionado por un profesor veterano como símbolo de una fuerza que nos obligó a escuchar lo que preferíamos ignorar. Ella no se puso de pie ni sonrió. Solo miró a su alrededor y vio que otras Amiras emergían entre los asientos. La semilla se había dispersado. Al salir, Owen la esperaba recostado en su bicicleta, cámara al hombro. ¿Lista para la próxima escuela?, bromeó. Amira esbozó una media sonrisa, esa que solo se da cuando algo ha terminado. Pero en realidad, no ha terminado. Sabía que de ahora en adelante, donde quiera que estuviera, ya no podría esconderse. Había diferencia entre ser vista por obligación y ser vista porque tu presencia impone respeto. Aquel atardecer, mientras el sol iluminaba los aún fríos muros de la Academia Hawthorne, Amira comprendió que su mayor triunfo no había sido enfrentarse al sistema, sino cambiar el lugar del silencio. Meses después, el nombre de Amira seguía resonando en los pasillos, pero ya no como antes. Ahora se mencionaba en trabajos escolares, debates en clases de ética e incluso en reuniones de profesores. La dirección, presionada por padres y por la repercusión externa, comenzó a adoptar medidas impensables hasta entonces: formación antirracista obligatoria para el claustro, ampliación de las becas completas e inclusión de temas de justicia social en el currículo. Amira ya no estaba allí para ver todo suceder. Se había trasladado a otra escuela con enfoque en artes visuales, su pasión dormida. Pero dejó en Hawthorne algo que ningún reglamento podría borrar: un precedente. Un ejemplo vivo de que es posible enfrentar el silencio y, sin gritar, provocar un terremoto. Elijah, al verla preparar su primer día en la nueva escuela, sintió algo que no cabía en palabras. Ella ya no era solo la chica que quería pasar desapercibida. Era una joven que entendía su poder y lo ejercía con inteligencia, firmeza y generosidad. Owen continuaba como corresponsal del periódico estudiantil y ambos seguían compartiendo mensajes, fotos e ideas. Y aunque cada uno siguiera su propio camino, algo permanecía: la certeza de que, un día, en una escuela aparentemente impenetrable, una chica negra de 16 años decidió no guardar silencio. Y porque alzó la voz, muchos pudieron ser escuchados. Meses después, la Academia Hawthorne recibió una visita inesperada. Representantes de una ONG de educación inclusiva acudieron tras leer el caso en una revista especializada. Querían comprender cómo una institución tan tradicional había sido sacudida por una acción estudiantil liderada por una adolescente. El mural fotográfico, que casi fue retirado a la fuerza, ahora se exhibía con orgullo, junto a una placa discreta que decía: un registro de lo que se niega a ser olvidado. Celeste participó como guía voluntaria y, al mostrar el espacio, dijo en voz baja: aquí aprendí que no todo lo que repetimos viene de nosotros, pero seguir repitiendo sí es elección nuestra. Amira se enteró de la visita por Owen, quien le envió una foto. Celeste junto al mural, hablando con una de las educadoras. Ella contempló la imagen varios segundos antes de responder: quizá esto sea lo que llaman reparación en marcha. En la nueva escuela, Amira se involucró en un grupo de jóvenes cineastas y empezó a escribir guiones para cortometrajes sobre identidad, pertenencia y memoria. Quería mostrar, a través de la lente, aquello que durante tanto tiempo había sido invisible, ya no como denuncia, sino como afirmación, porque ahora sabía: ocupar espacios era solo el comienzo, transformarlos, la misión. Al final del año siguiente, Amira fue invitada a volver a Hawthorne como exalumna, algo que jamás imaginó aceptar. Dudó durante días, hasta que Elijah le dijo: ya no tienes que demostrar nada, hija. Solo recordar quién decidiste ser. Finalmente, fue. Llegó sola, sin anuncios. Se sentó a observar a la nueva generación recorriendo los mismos pasillos donde una vez la ignoraron. Vio a un chico con vitiligo liderar un círculo de diálogo, a una chica con turbante presentar una obra de teatro,
No necesitó decir una palabra. Supo que, de algún modo, aquello también era parte de ella. Al marcharse, pasó junto a la pared del mural. Habían añadido una nueva foto, tomada meses antes en una de las sesiones de escucha. Era una imagen sencilla, manos diferentes entrelazadas, rodeadas de risas. En el marco, una frase escrita a mano. Cambiamos el mundo cuando nos negamos a caber en él tal como nos lo dieron. Amira sonrió. Por primera vez, sintió que su lucha no había sido solo contra una escuela, sino por todas las que aún deben despertar. Y en ese instante, más que orgullo, sintió paz. Porque su voz, que un día intentó esconder, ahora formaba parte de algo más grande. Un coro que ya no callaría jamás.